Nunca quise creer en lugares malditos. Siempre pensé que eran excusas para tragedias mal explicadas, edificios viejos, accidentes, personas frágiles que no aguantaron la presión. Historias exageradas que crecen con cada boca que las repite. Hasta que me mudé al distrito Greystone. Hasta que firmé ese maldito contrato. Hasta que vi mi reflejo sonreírme cuando yo no estaba sonriendo. El edificio se llamaba Greystone Lofts, aunque antes de la remodelación todos en el archivo municipal lo conocían como Fábrica Whitmore de telas finas. Construida en 1919. Cerrada en 1928. Reabierta como departamentos de lujo en 2016. 12 personas murieron en el incendio. Ese fue el número oficial. Pero cuando comencé a investigar, descubrí que 12 era solo lo que habían recuperado. Yo me mudé ahí porque era barato. Ridículamente barato. En una ciudad donde un cuarto compartido te cuesta $1,000, conseguir un loft de 2 habitaciones por 800 parecía una bendición. Debería haberme preguntado por qué nadie más lo quería. La administradora, la señora Grayson, tenía manos temblorosas y una forma extraña de hablar, como si cada palabra pesara toneladas. El edificio es antiguo, me dijo. Tiene particularidades. Yo asentí como si entendiera. No entendía nada. Durante la visita todo estaba cubierto. Las ventanas con cortinas negras gruesas. Los espejos tapados con telas. Incluso superficies metálicas cubiertas con cinta mate. El inquilino anterior tenía sensibilidad a la luz, dijo. Mentía. Lo supe después. El anexo venía grapado al contrato. Protocolo del huésped de medianoche. Entre las 2:14 de la mañana y 4:44 de la mañana toda superficie reflectante deberá estar completamente cubierta. Cualquier incumplimiento será considerado una invitación. La administración no se responsabiliza por consecuencias físicas, psicológicas o existenciales. Recuerdo haberme reído. ¿Es una broma? La señora Grayson no sonrió. La renta reducida es por el inconveniente. Firmé. Ese fue el primer error. Las primeras noches fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. El edificio no crujía. No se escuchaban vecinos. Ni pasos. Ni televisiones. Era como si yo fuera el único vivo ahí dentro. A las 2 de la mañana hacía mi ronda. Ventanas cubiertas. Espejo tapado. Pantallas apagadas. Electrodomésticos sellados. Me sentía estúpido. Hasta que una noche olvidé el microondas. Cuando vi esa figura reflejada detrás de mí, algo se rompió dentro de mi cerebro. No gritó. No se movió. Solo observaba. Como si estuviera estudiándome. Como si yo fuera nuevo. Esa misma madrugada bajé a recepción buscando respuestas. La señora Grayson no estaba. Pero encontré una puerta que antes no había visto. Archivo del edificio, solo personal. La cerradura estaba vieja. Se dio fácil. Adentro encontré cajas. Cientos. Con fechas. 1928. 1931. 1944. 1963. 1987. 2004. 2015. Cada caja contenía denuncias. Informes policiales. Cartas de inquilinos. Fotografías borrosas. Y siempre la misma frase repetida en distintos años. Había algo en el reflejo. No era yo. Me estaba copiando. Me sonrió primero. En una caja encontré algo peor. Un cuaderno chamuscado por el incendio de 1928. Pertenecía a una obrera llamada Margaret Whitmore, hija del dueño de la fábrica. Sus últimas entradas decían: los espejos nos miran cuando el turno termina. Hay alguien más en el vidrio. No es una persona. Es un hueco con forma humana.
Cuando te miras suficiente tiempo, aprende a ser tú. La noche del incendio, 12 personas quedaron atrapadas en la sala de inspección. Una sala llena de espejos gigantes donde revisaban telas bajo distintas luces. Según el reporte oficial, murieron por humo. Pero una carta anónima enviada al periódico local en 1929 decía: ellos no murieron por el fuego. El fuego fue después. Algo ya se los había llevado desde dentro de los espejos. Y ahí apareció por primera vez un nombre. El huésped. No demonio. No fantasma. Algo peor. Una entidad que vive en los reflejos. Que no puede cruzar si no se le invita. Que necesita superficies pulidas como puertas. Que copia lentamente. Primero tu forma. Luego tus movimientos. Luego tus pensamientos. Hasta que no queda diferencia. Los sobrevivientes de 1928 crearon las reglas. Cubrir todo. Nunca mirarte a los ojos en el reflejo. Nunca responder si tu reflejo se mueve antes que tú. Nunca tocar agua quieta de noche. Pero con los años, las reglas se olvidaron. El edificio se vendió. Se remodeló. Y el huésped esperó. Yo era solo el último. Pero no el primero. Ni de cerca. En otra caja encontré fotos de un hombre en 2004. Arañó todos los espejos de su departamento hasta sangrar. Escribió con su propia sangre. No soy yo el del vidrio. Se lanzó por la ventana al amanecer. Una mujer en 1987 ahogó a sus hijos en la bañera. Dijo que estaba sacando a los falsos. Un anciano en 1963 se arrancó los ojos. No quiero verlo más. Todos rompieron una regla. Todos invitaron al huésped. Y ahora me estaba siguiendo a mí. Porque esa noche, cuando huí del departamento, me di cuenta de algo imposible. Mi reflejo ya no aparecía. Y alguien caminaba medio segundo detrás de mis pasos. Imitándome. Aprendiéndome. Y esa fue solo la primera semana. No volví a dormir esa noche. Me quedé en la biblioteca pública hasta que amaneció, observando cada superficie brillante como si fuera una trampa. Las ventanas reflejaban farolas. Las pantallas apagadas eran espejos negros. Los charcos en el suelo parecían pozos sin fondo. Y en cada uno, durante una fracción de segundo, juraba ver movimiento. No siempre su rostro. A veces solo una sombra mal colocada. A veces una silueta que parpadeaba. A veces, una sonrisa. Regresé al edificio cerca de las 9 de la mañana. La luz del sol hacía que todo pareciera normal. Demasiado normal. Como si el horror solo existiera cuando nadie podía verlo claramente. Subí las escaleras, no volví a usar el ascensor, tenía paredes de acero pulido, y pasé por el pasillo silencioso. Noté algo que no había notado antes. Muchas puertas tenían marcas. Arañazos largos, como uñas arrastrándose. Otras tenían símbolos dibujados con sal. Algunas estaban selladas con tablas. El edificio no era nuevo. Solo estaba fingiendo serlo. En recepción encontré a la señora Grayson sentada, bebiendo café con manos temblorosas. «Ya lo viste», dijo sin mirarme. No pregunté qué. El huésped susurró. Siempre empieza así. ¿Por qué no lo demolieron? Sonrió triste. Lo intentaron. Y entonces me contó la verdad. Después del incendio de 1928, cuando reconstruyeron parcialmente la fábrica, empezaron las muertes. No todas eran violentas. Algunas personas simplemente desaparecían. Departamentos sellados desde dentro. Ropa doblada. Camas hechas. Nadie. Como si se hubieran marchado caminando hacia un espejo. En 1941 intentaron tirar el edificio. Las excavadoras se descompusieron una tras otra. Trabajadores juraban ver personas paradas dentro de los ventanales, observándolos.
Uno de ellos se volvió loco y se arrojó al hueco del elevador. El proyecto fue cancelado. Cada intento posterior fracasó. El lugar no quería ser destruido. El huésped se alimenta, dijo ella. No de carne. De identidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando termina de copiarte, tú ya no eres tú. Te vuelves una puerta. Sentí náuseas. ¿Cuántos ha matado? No los mata siempre, respondió. Algunos se quedan dentro. Eso fue peor. Esa misma tarde conocí a otro inquilino. Se llamaba Marcus. Tenía ojeras profundas y llevaba gafas oscuras dentro del edificio. Nunca mires reflejos, me dijo sin saludo. Ni siquiera de día. ¿Desde cuándo sabes? Desde que mi esposa se quedó mirándose en el espejo del baño durante 10 minutos sin parpadear. Tragué saliva. ¿Qué pasó después? Sonrió antes que ella. Mi estómago se hundió. Ahora duerme en el hospital psiquiátrico. Dice que su reflejo todavía la llama. Esa noche ocurrió la segunda muerte desde que yo llegué. Un joven del tercer piso. Olvidó cubrir su televisor. A las 3 de la mañana, los vecinos escucharon golpes. Cuando seguridad entró, encontraron la pantalla rota. Y sangre por toda la habitación. No había cuerpo. Solo huellas mojadas que llevaban al baño. El espejo estaba intacto. Pero empañado. Como si alguien hubiera respirado desde dentro. Comenzaron a circular nuevas reglas entre los inquilinos. No agua quieta después de medianoche. No pantallas negras descubiertas. No mirar tu reflejo más de 3 segundos. No responder si ves movimiento. Algunos rezaban. Otros se mudaban, los que podían. Otros, se quedaban. Los que se quedaban siempre terminaban mal. Yo empecé a soñar con el huésped. En mis sueños yo estaba frente a un espejo. Mi reflejo me hablaba. Estoy aprendiendo, decía con mi voz. Ya casi soy tú. Despertaba con las manos mojadas. El lavabo goteando. Aunque yo lo había cerrado. 3 noches después vi mi reflejo parpadear cuando yo no lo hice. Y supe que ya estaba dentro de mi espacio. No completamente. Pero cerca. Volví al archivo. Busqué cómo detenerlo. No cómo huir. Porque nadie había huido. Solo retrasaban lo inevitable. Hasta que encontré una carpeta marcada. Protocolo final, 1932. Solo existía una forma documentada de expulsarlo. Un ritual hecho por sobrevivientes del incendio. Consistía en romper todos los espejos de una sala al mismo tiempo mientras la entidad estaba parcialmente fuera. Pero los que lo intentaron murieron. Excepto uno. Una mujer llamada Eleanor Frost. Desapareció después. Sin cuerpo. Sin reflejo. Y ahí entendí algo horrible. No se fue. Se convirtió en la nueva prisión del huésped. Ella lo contuvo. Dentro de sí. Por décadas. Hasta que murió. Y el ciclo volvió a empezar. El edificio no era solo una casa. Era una trampa. Un corral para alimentar a la cosa. Cada generación sacrificaba a alguien para mantenerlo débil. Y ahora. Me estaba tocando a mí. Esa noche el huésped apareció completo por primera vez. No solo en reflejos. En la esquina de mi cuarto. Alargado. Demasiado alto. Con mi rostro deformado sobre una forma negra líquida. Ya casi, susurró con mi voz. Gracias por invitarme. Las luces explotaron. Los espejos temblaron. Y supe que el tiempo se había acabado. El edificio empezó a crujir esa noche. No como madera vieja. Como si algo enorme se moviera dentro de las paredes. Tubos golpeaban. Ventanas vibraban. Los espejos cubiertos temblaban bajo las sábanas como si respiraran. Y entonces sonó la primera alarma. Un grito largo,
desgarrado, proveniente del cuarto piso. Luego otro. Y otro más. La cosa ya no estaba cazando uno por uno. Había aprendido. Corrí al pasillo. Las luces de emergencia bañaban todo en rojo. Las puertas se abrían. Vecinos salían llorando. Uno gritaba que su reflejo se estaba moviendo solo. Otra decía que el agua del baño había empezado a hervir. Marcus me tomó del brazo. Ya empezó, susurró. Cuando llega a este punto, siempre se lleva a varios. ¿Por qué ahora? Porque tú lo dejaste entrar. Sentí que el estómago se me volteaba. No lo hice. Rompiste el reflejo del lavabo, dijo. Eso lo liberó más de lo que debía. Y entonces escuchamos un estallido. Un espejo explotó en el fondo del pasillo. Vidrios salieron disparados. De la superficie rota emergió un brazo negro, largo, con dedos imposiblemente finos. Luego otro. Luego un rostro. Uno que parecía humano. Pero rehecho mal. Como una copia hecha por alguien que no entendía cómo funcionan las caras. Nariz torcida. Boca demasiado ancha. Ojos como pozos de tinta. Regresé, dijo con decenas de voces superpuestas. Y arrastró a una mujer dentro del espejo roto. No dejó sangre. Solo ondas en el vidrio como agua. La señora Grayson apareció con un grupo de inquilinos viejos. Al sótano. Gritó, ahora. Bajamos corriendo por escaleras que olían a humedad y óxido. Abajo había una habitación enorme, circular. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos clavados en cemento. Velas negras. Símbolos viejos. Restos de rituales. Aquí fue donde Eleanor se ofreció, dijo la señora. Aquí lo sellaron. ¿Y por qué falló? Porque el huésped no se puede destruir. Solo pasar de cuerpo. ¿Y ahora quiere el mío? Ella asintió lentamente. Ya te probó. ¿Qué pasa si no hago el ritual? Se llevará a todos. Uno por uno. Hasta que quede un reflejo perfecto. Hasta que pueda caminar libremente. El edificio tembló. Algo enorme se arrastraba por arriba. Marcus empezó a llorar. No quiero morir. No morirías, susurró Grayson. Solo dejarías de ser tú. Eso era peor. Comenzamos a preparar el ritual. Rompimos espejos. Encendimos velas. El aire se volvió espeso, eléctrico. El huésped gritaba desde las paredes. Su voz venía de cada superficie reflectante. Siempre necesitan uno. Siempre entregan uno. Gracias por elegirme esta vez. Y entendí. No era solo hambre. Era tradición. Cada generación lo alimentaba para sobrevivir. Pero entonces vi algo en uno de los espejos rotos. No era el huésped. Era Eleanor. Su rostro pálido atrapado en el vidrio. Con lágrimas negras corriendo. Movía la boca sin sonido. Leyendo mis labios. No lo hagas. Ella sigue viva, susurré. No, dijo Grayson. Es solo eco. Pero Eleanor sacudió la cabeza. Golpeó desde dentro. El espejo vibró. Y escuché su voz dentro de mi mente. Si entras, él aprende a ser humano. Si entra otro, se vuelve más fuerte. Pero si nadie entra, el ciclo se rompe. ¿Qué pasa si nadie se sacrifica? Grité. Silencio. Grayson bajó la mirada. El edificio cae. ¿Todos morirán? Sí. Y por primera vez entendí la verdad real. El huésped no protegía el edificio. El edificio protegía al mundo. Si nadie alimentaba a la cosa, ella saldría completamente. Libre. Sin reglas. Sin reflejos. Solo caminando por las calles. Cazando. Y entonces el huésped apareció en el centro del sótano.
Emergió de todos los espejos a la vez, formándose como humo líquido. Con mi cara encima. Decide, dijo suavemente. Tú. O todos. Pero Eleanor gritó desde el vidrio. Mátalo a él. Y entendí el tercer camino. Nadie lo había intentado. Porque requería destruir la prisión. Y morir en el proceso. Corrí hacia las columnas de soporte. ¿Qué haces? Gritó Marcus. Terminándolo. Tomé una barra de metal y golpeé las vigas podridas. Las velas cayeron. Fuego. El huésped chilló como miles de gargantas. Las paredes se agrietaron. El edificio empezó a colapsar. Idiota. Rugió la criatura, sin esto seré libre. No, susurré. Te llevo conmigo. El techo cayó. Espejos estallaron. El mundo se volvió polvo y fuego. Y en el último segundo, sentí sus manos heladas en mi pecho. Y la voz de Eleanor. Gracias. El edificio Greystone colapsó esa noche. Explosión de gas, dijeron. Murieron 12 personas. Nunca encontraron mi cuerpo. Pero desde entonces, no ha habido desapariciones en la zona. Ni reflejos que se muevan. Ni gritos nocturnos. Solo un terreno vacío. Donde nadie construye. Porque los charcos ahí todavía no reflejan el cielo. Y a veces, si miras muy de cerca, ves dos sombras paradas donde antes estaba el edificio. Una alta. Una humana. Observando.